En 1947, un almirante de la Marina estadounidense voló sobre el Polo Sur con la mayor flota militar jamás enviada a un continente helado. Volvió 3 semanas después, y nadie ha podido explicar del todo lo que dijo en una entrevista de radio al regresar. 1000 años antes, un filósofo griego escribió sobre una civilización que se hundió en una sola noche, columnas de oro, una potencia perdida bajo el mar. Lo que casi nadie sabe es que las dos historias apuntan al mismo punto del mapa. Hay 3 tipos de verdad en este video. La que está documentada, la que millones creen sin pruebas y la que la Antártida sigue sin querer responder. Vas a tener que decidir tú dónde está la línea. Quédate. Antes de que esto termine vas a saber qué dijo exactamente Byrd, qué describió Platón con un detalle imposible para su época, y por qué desde 1959 hay un tratado internacional que impide a cualquier civil acercarse a ciertas zonas del continente blanco. Esto es Esencia Invisible. Lo documentado, empecemos por lo que sí está en los archivos. Verano austral. Estados Unidos lanza la mayor operación militar jamás dirigida a la Antártida. Se llamó Operación High Jump. 4.700 hombres, 13 barcos, 33 aeronaves, un portaaviones, submarinos. Estaba diseñada para durar entre 6 y 8 meses. Duró menos de 2. Se canceló de forma abrupta. El motivo oficial fue el clima. Quien la lideraba era el almirante Richard E. Byrd, un hombre que había sido el primero en sobrevolar ambos polos. Veterano de exploración polar desde 1926, no un improvisado. Al volver de High Jump, Byrd concedió una entrevista al diario chileno El Mercurio, texto verificable, todavía consultable hoy, edición del 5 de marzo de 1947. Dijo que era urgente que Estados Unidos se preparase para la posibilidad de que aviones enemigos pudieran volar desde un polo al otro. Y añadió una frase que aún se cita 80 años después. Habló de tierras más allá del polo, tierras más allá del polo, no más allá del campamento, no más allá del límite explorado. Más allá del polo sur, Byrd nunca aclaró qué quería decir. Murió en 1957. La frase se quedó sin respuesta. Retrocedamos 2400 años. Atenas, siglo IV antes de Cristo. Un filósofo escribe 2 diálogos titulados Timeo y Critias. Su nombre es Platón. En esos textos describe una civilización que ya no existe en su tiempo. La sitúa más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. La llama Atlántida. Lo que llama la atención no es que hablara de una isla perdida. Es el detalle. Platón describe canales circulares concéntricos, aleaciones metálicas que no existían en su época, un sistema de drenaje urbano, templos con techos de oricalco, y una caída en un solo día y una sola noche, provocada por terremotos y diluvios. 2400 años después, la geología ha confirmado 2 cosas que Platón no podía saber. Una, hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, el nivel del mar subió de golpe más de 100 metros. Civilizaciones costeras enteras quedaron sumergidas. 2, la fecha que Platón daba para la caída de Atlántida unos 9.000 años antes de su época coincide casi exactamente con esa subida. Platón no tenía sismología, no tenía radiocarbono, no tenía glaciología, y sin embargo apuntó a una fecha que la ciencia 2 milenios después no ha podido descartar. Avanzamos a 1958. Un historiador llamado Charles Hapgood publica un libro titulado Earth's Shifting Crust. El prólogo lo firma Albert Einstein. Hapgood propuso una idea incómoda.
que la corteza terrestre en ciertos momentos de la historia puede desplazarse sobre el manto, que el polo no siempre estuvo donde está, y que, si esto ocurrió, una civilización antigua podría haber quedado literalmente bajo el hielo. ¿Dónde sugirió Hapgood que estaba esa civilización? En la Antártida. La teoría no se sostiene con la geología moderna. La comunidad científica la considera errónea, pero hay un dato que no se discute. Einstein firmó ese prólogo, no por entusiasmo místico. Lo firmó porque, en sus propias palabras, consideró que la pregunta merecía ser planteada, y hay un mapa, 1513, Imperio Otomano. Un almirante llamado Piri Reis dibuja una carta del Atlántico Sur. Una parte del original se conserva en el Palacio de Topkapi. En esa parte aparece una línea costera al sur que varios cartógrafos han interpretado como Antártida, sin hielo. 307 años antes de que ningún humano confirmara que la Antártida existía siquiera. La interpretación está discutida. Los expertos no se ponen de acuerdo, pero el mapa existe. La fecha está autenticada, y la línea costera que dibuja no se parece a ninguna conocida en 1513. Estos son los hechos, no el rumor. Una operación militar que se canceló sin explicación pública clara. Un almirante condecorado que habló de tierras más allá del polo. Un filósofo griego que describió con precisión geológica una civilización hundida. Un físico llamado Einstein, que firmó un prólogo sobre cortezas desplazadas. Un mapa otomano que dibuja una costa que no debería conocer. Cada uno por separado tiene una explicación posible. Los 5 juntos, apuntando al mismo lugar, son otra cosa. ¿Qué hacemos con esto? Lo que se cuenta. ¿Qué hacemos con esto? Hay quien dice que existe una respuesta, pero no está en ningún archivo oficial. A finales de los años 70 empezó a circular un documento, un supuesto diario personal del almirante Byrd, 40 páginas, sin original verificable, sin procedencia clara, sin firma autenticada. En ese diario, Byrd describe un vuelo, atravesar una abertura en el polo, entrar en una cavidad interior y encontrar allí una civilización avanzada que le habría entregado un mensaje para la humanidad. Ese diario no es real. Ningún archivo naval lo reconoce. Ningún historiador serio lo cita. Nadie ha producido el original. Es, hasta donde la evidencia permite saber, un texto apócrifo. Y sin embargo, millones de personas lo han leído, lo han traducido, lo han creído. ¿Por qué? Quizá porque dice algo que el silencio oficial nunca dijo. Quizá porque ofrece la respuesta a la pregunta que un almirante condecorado dejó abierta antes de morir. O quizá porque hay algo en la mente humana que no soporta el no se sabe. El diario apócrifo no inventó el lugar al que dice haber entrado. Lo llama Agartha, y Agartha no nació en los años 70. Aparece con ese nombre o variantes Shambhala, Agartha, el reino interior en textos budistas tibetanos, en tradiciones hindúes, en la mística rusa del siglo XIX, en los escritos de Elena Blavatsky. Es un mito viejo, un mito de una civilización oculta bajo la corteza, más antigua que la nuestra, inaccesible al hombre común. Y el relato, descendiente directa de una civilización anterior que se hundió, ¿sabes qué nombre le dan algunas versiones del mito a esa civilización anterior? Atlántida. El relato cuenta que cuando Atlántida cayó, una parte de sus habitantes no murió, se refugió, bajó y construyó un reino que sobrevive bajo el hielo, esperando. Esa es la historia, no la ciencia, la historia. Y aquí vuelve un hecho que sí está documentado.
En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico. Prohíbe actividad militar, restringe el acceso, establece zonas a las que ningún civil puede llegar sin autorización. El tratado es real. Hay quien dice que no se firmó solo por motivos científicos, que esconde lo que High Jump encontró, que las élites del mundo saben algo que el resto no sabe, que la Antártida está vigilada porque algo bajo el hielo no quiere ser visto. No hay prueba de eso. Ni un solo documento filtrado lo confirma. Pero también es verdad que el tratado existe, que el acceso está restringido y que ningún ciudadano común puede caminar libremente por ciertas regiones del continente blanco. Y la pregunta vuelve: si todo esto es solo coincidencia, el silencio de Byrd, la fecha de Platón, la firma de Einstein, el mapa de Piri Reis, el tratado de 1959, un mito que viaja por culturas que nunca se conocieron entre sí, ¿cuántas coincidencias hacen falta para que dejen de serlo? Quiero leerte. ¿Tú qué crees? ¿Coincidencia? ¿Mito amplificado por la mente humana? ¿O algo bajo el hielo que aún no sabemos nombrar? Cuéntamelo abajo. Voy a leer cada respuesta. Lo que nunca se explicó del todo. Volvamos a High Jump. La operación perdió 3 aviones. Un PBM Mariner se estrelló el 30 de diciembre de 1946. 3 muertos. 6 supervivientes rescatados 9 días después. Eso está en los archivos. Lo que no está es por qué una operación diseñada para 8 meses se canceló en menos de 2. Clima y logística, dice el informe. Décadas más tarde, algunos miembros hablaron, describieron resistencia en el cielo antártico, algo que no debería estar allí, sin documento desclasificado, sin fuente verificable, testimonios tardíos, pero la cancelación abrupta sigue sin explicación pública completa, y luego está el presente. Pocos días después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry viaja a la Antártida. Primera vez en la historia que un secretario de Estado en activo visita el continente. Nunca se explicó del todo por qué en ese momento exacto, febrero del mismo año, el patriarca Kirill, máximo líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, viaja también allí. Primer patriarca ruso en pisar la Antártida. Astronautas, expresidentes, multimillonarios, líderes religiosos. En la última década, una procesión silenciosa hacia el lugar más inhóspito del planeta. Cada visita, vista aislada, se explica. Todas juntas, no tanto. ¿Qué hay en la Antártida que ha empezado a atraer, en pleno siglo XXI, a quienes mueven el mundo? Aquí termina lo que se puede decir sin inventar. La ciencia ofrece otra explicación. La llama sesgo de patrón, pareidolia, necesidad humana de narrativa. Dice que el cerebro está diseñado para encontrar significado donde solo hay azar, que preferimos una historia inquietante antes que el vacío del no se sabe. Probablemente la ciencia tiene razón, pero cada vez que algo inexplicable terminó explicado, la explicación llegó después de que alguien se atreviera a hacer la pregunta, y la pregunta sigue ahí. En este canal no cerramos, abrimos. Estamos abiertos a debatir. Si tienes una pieza, una fuente, una contradicción, una teoría que sostienes con argumentos, este es el lugar. ¿Qué dijo realmente Byrd y por qué nunca lo aclaró? ¿La fecha de Platón coincide por azar o por memoria de algo más antiguo? ¿Porque Einstein firmó un prólogo que la ciencia descartó? ¿Porque el tratado de 1959 sigue restringiendo el acceso después de 67 años? ¿Por qué van ahora los que mueven el mundo? Déjame tu respuesta abajo, la que sea.
ciencia para las preguntas que importan. Hasta el próximo.